Bendiciones y bienvenido una vez más a Emuna Woman Podcast. Gracias por tu sintonía en el día de hoy. Soy Vilmari. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones para que estos videos te lleguen automáticamente, sean subidos. No te olvides de visitar nuestra página, se encuentra en la parte de abajo, para que puedas así accesar a lo que es nuestra visión, nuestra misión, todos los podcasts que hemos grabado desde el principio de Emuna Woman. Y también tenemos allí el libro La Metamorfosis, que es un libro que escribimos por la misericordia y por la gracia de Dios que nos ayudó, y un libro escrito totalmente en fe, un libro que ha sido de mucha bendición para esta generación de hoy. Y tengo conmigo a Angélica Rodríguez desde Puerto Rico. Ella ha estado con nosotros anteriormente y quisimos hacer este podcast en el día de hoy para bendecir sus vidas. Pero antes de introducirte, Angélica, yo tengo que decir esto. Y es que este podcast, este episodio fue grabado hace casi 2 semanas atrás, pero tuvimos unos problemas técnicos y el video no se pudo sacar por estos medios. Así que hemos estado orando, somos persistentes y no nos rendimos. Y aquí estamos de vuelta para traerle a todos ustedes el tema que Dios nos ha dado para el día de hoy. Pero antes, Angélica, quiero que me cuentes un poquito qué has estado haciendo en estas semanas. Hola, hola, bendiciones. Qué privilegio estar aquí contigo otra vez. Como bien dijiste, no nos vamos a rendir porque no somos de las que retrocedemos. En estas semanas hemos vivido tiempos muy bonitos. El Señor ha abierto puertas hermosas. Hemos estado trayendo lo que es el testimonio de una forma un poquito diferente al que traímos por este medio, pero sí estuvimos trayendo nuestro testimonio por la radio Inspira. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Mujeres y bueno, aprendiendo cada día a instruirnos más en la palabra y sobre todo escuchar la voz de Dios. Así que ha sido bien bonito, hemos conectado mucho nosotras, nos hemos dado cuenta de todas esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en común en nuestras vidas. Así que confiamos y creemos que si estamos aquí es porque el Señor ya nos ha procesado y de lo que nosotros tenemos te lo queremos dar a ti por gracia. Amén, qué lindo escuchar que Dios te está usando grandemente. Estuve escuchándote en la radio ayer, es una emisora cristiana en Puerto Rico y de verdad que Dios está abriéndote puertas y yo sé que te va a seguir llevando a diferentes lugares para llevar tu testimonio, para libertar al cautivo, para restaurar a personas que están quebrantadas de corazón y a mujeres que necesitan esa sanidad interior. Así que seguimos declarando bendición sobre tu vida, sobre tu casa, matrimonio, tus hijos, y sé que tu ministerio ahora es el tiempo donde Dios te está exponiendo para que lleves su nombre en alto y toda la gloria siempre es del Señor. Amén. Angélica, estuvimos hablando en estos últimos episodios, bueno, solamente hicimos uno, que estoy como que acordándome que hicimos uno, pero no salió. O sea que técnicamente son 3 episodios. Este es el tercero. Estuvimos hablando en el episodio pasado acerca de tu testimonio y hablamos ahí de cómo Dios ha bregado en tu vida de una manera sobrenatural y comenzaste a contar de tus experiencias sobrenaturales con el Señor, pero también nos contaste sobre la forma que Dios usó para cortar maldiciones generacionales. Yes. Entonces, hoy queremos traer un tema que se relaciona con lo sobrenatural. Ustedes saben que estos temas a mí me apasiona traerlo por estos medios porque son temas que nos abren los ojos, son temas que Ujú. traen una alerta al pueblo de Dios, son temas que Dios trae en este tiempo para despertarnos y para dejarnos saber esto es lo que está sucediendo. Y en Yes. el día de hoy hemos titulado este episodio Cárceles Espirituales. Entonces, antes de entrar a lo que es el tema, yo quiero leer un versículo bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, veré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Escuche bien, dice peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Así también acontecerá a esta mala generación. Wow. Cuando hay una liberación, también queremos entrar en lo que es mantener esa liberación. Pero cuando en nuestra vida pasa una liberación espiritual y estamos cortando con maldiciones generacionales, estamos siendo limpiados. El Espíritu Santo está limpiando nuestro interior, nuestra alma, porque entendemos que el alma no nace de nuevo. El alma no puede ser, tú no puedes reprender las obras de la carne. Entonces el alma tiene que ser sanada. Yes. Y cuando entendemos esto y somos limpios, entendemos, ¿verdad? El concepto, Angélica, de que tenemos que cuidar esa liberación. ¿Cuántas veces tú has escuchado este tema de cómo mantener esa liberación? Cuéntanos un poquito de qué tú piensas acerca de este versículo. Es hermoso también ver cómo el Señor nos advierte y la liberación es algo, como bien dices, que tenemos que mantenerla porque, como acabas de decir, todo el tiempo nosotros estamos en una guerra espiritual. Eso es constante. Y para las personas que nos van a escuchar y que quizás dicen, pero ¿por qué vuelvo y caigo? ¿Verdad? Muchas veces me ha pasado que han habido personas, Angélica, pero es que a mí me liberaron hace un mes y yo volví a caer. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar, tenemos que inspeccionar qué es lo que aún nos está deteniendo, cuáles son esas cárceles en las cuales aún estamos y esa sanidad interna que tiene que haber completa en nosotros y sobre todo mantenernos alertas todo el tiempo, alertas para guardar esa liberación que ya fuimos libres, ¿ok? Eso lo tenemos claro, porque hay personas que me han dicho, pero es que yo no necesito ser libre 1500 veces. Hay gente que tiene ese concepto, ¿verdad? Pero, hermana y hermano, dígame que si usted no abre puertas, vuelven y entran. Lo dice aquí el texto. Yes. Dice claramente que entra, pero no entra así como estaba. Dice que entra y trae 7 peores, Son aún 8. peores que él. Entonces, esto es algo que nosotros debemos entender, que Yes. cuando acontece una liberación y comenzamos a expulsar fuera Ujú. estos espíritus que han estado oprimiendo la vida de las personas, van a querer volver. Yes. No es que se van y se quedan por allá y no molestan más, es que van a querer volver, van a querer entrar, pero no van a entrar solos, van a Yes. traer 7 peores. Entonces, hoy queremos hablar sobre lo que son cárceles espirituales. Cuando pensamos en cárcel, yo pienso rápidamente en celdas. Estoy pensando en una persona que está aislada, una persona que está excluida del mundo, una persona que ha sido puesta en un lugar donde no tiene acceso a la libertad. Ha sido recluida esa persona en ese lugar. Entonces, cuando ponemos esto en lo espiritual, Angélica, yo digo, wow, qué increíble que muchas veces estas personas están ahí por su culpa. O sea, te estoy hablando después de que hay una liberación. Quiero hacer un paréntesis, quiero explicar esto aquí, porque entendemos que según la Biblia, si vamos bíblicamente al libro de Éxodo, allí podemos ver cómo el pueblo de Israel fue cautivo. Y cuando nos damos cuenta y profundizamos un poco más, podemos notar que el cautivo es cautivo a fuerza, o sea, que se Ujú. le priva de su libertad, pero es el enemigo que le está privando de su libertad. Yes. Si ponemos esto en un concepto espiritual, entonces entendemos, espérate, porque hay maldiciones generacionales, que es lo que estábamos hablando en el episodio pasado, que si aún no lo has visto, te invito a que lo veas antes que veas este, para que puedas ver el testimonio de Angélica y así poder continuar con el episodio de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una cautividad, muchas veces la persona no sabe cuál es la raíz, qué es lo que está sucediendo, cómo llegó esa cautividad a su vida, que era lo que pasó con el pueblo de Israel cuando los llevaron cautivos. O sea, la generación siguiente, ¿ves? No fueron los que llevaron cautivos en ese momento, pero sin embargo estuvieron bajo esa línea de cautividad, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Porque nacieron allí, nacieron en el cautiverio. Yes. Pero cuando una persona está presa y muchísimas veces es por su culpa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aquí vengo con algo que es un código, como digo yo, es un código. Mira, cuando una persona está presa, muchas veces está ahí por su culpa. Entonces, quizás la celda se abre y Dios te dice, sal de ahí porque estás en una celda
que ya llevas ahí tiempo encerrado y la puerta está abierta y ¿qué estás haciendo en la celda aún? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás en ese lugar preso? Entonces, esto es lo que queremos traerte en el día de hoy. ¿Qué es la diferencia de una persona en cautividad y qué son las cárceles espirituales? Angélica, cuando tú escuchas este término de cárceles espirituales, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Cuando escucho el término de cárceles espirituales, es como si tuviera ligaduras. Para mí, cárcel es como si estuvieras atado. Ujú, Yo lo llamo como atadura, como opresión, como bien lo acabas de decir, como si estuviera escondido en un lugar así y quizás se me abrió, como bien acabas de decir, pero estoy tan oprimido que no puedo salir. Porque eso es lo que hace una cárcel. La cárcel nos detiene. ujú, ¿Verdad? Por ejemplo, yo, que como conté, mi papá estuvo en cárcel. No sé si esa parte la dije específicamente, pero mi papá estuvo en la cárcel que se le conoce como las Cucharas de Ponce muchos años. Y ujú, yo recuerdo que cuando nosotros los íbamos a ver, teníamos un lugar específico para verlos. Y peor, cuando estuvo preso en Orlando, era peor, porque en las cárceles de Estados Unidos no es como aquí que tú tocas al preso. Aquí no es así, o por lo menos en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico estoy ahora. Recuerden que yo he viajado bastante, entonces como que me confundo un poco en dónde estoy. Estoy en Puerto Rico. En Puerto Rico, cuando yo iba a ver a mi papá, yo sí lo podía tocar. Pero en Orlando, cuando yo lo iba a ver, era por medio de un cristal y un teléfono. mm, Yo no lo podía tocar. So, cuando yo visualizo esa visión, ¿verdad? Y si alguien que nos está escuchando ha tenido una persona confinada, no ve cárcel, ve que no puedes tocar a la persona que está oprimida. ujú. Inclusive, esa persona puede pasar hasta días sin ver luz, hasta días sin ver luz solar. Yo cuando miro cárceles espirituales, miro eso mismo. En ocasiones estamos en una cárcel espiritual que estamos en una oscuridad, por eso dije así, estamos en una oscuridad que no podemos ver. Así que yo, cárceles, pienso oscuridad, atadura y opresión. Y tú sabes qué es lo más que me llama la atención. Estamos hablando de cárceles espirituales porque vamos a estar hablando de las personas que han aceptado a Jesús en su corazón. O sea, estamos hablando de los hijos. No estamos Yes. hablando aquí de personas que aún no han abierto su corazón a Jesús, sino gente que ya tienen esa libertad que Jesucristo pagó y que decidieron cambiar su vida, pero aún siguen en cárceles espirituales. Tú sabes una cosa, que yo viví de esa manera por muchos años y lo más triste es que tú no sabes ni que estás en un lugar, que no sabes que estás en un calabozo, en una cueva oscura donde no ves la luz como acabaste de mencionar. Acabaste de mencionar que muchas veces estas personas que están presas no ven la luz del día porque los ponen en un calabozo, están aislados totalmente. Y hay algo que nosotros tenemos que desligar de nosotros y son estas ataduras que nos detienen, porque detienen el crecimiento en nosotros. La cárcel número uno que quiero hablar en el día de hoy es la cárcel del alma. Cuando Dios me da la dirección de escribir el libro La Metamorfosis, Angélica, en ese libro yo comencé a hablar sobre mi niñez. Comienzo a hablar sobre mi niñez y comienzo a hablar de muchas situaciones y procesos que tuve que enfrentar y cómo Dios me da la dirección de escribir este libro titulado La Metamorfosis, que significa transformación. Pero mi vida él fue llamándome como en etapas y me fue enseñando. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo comienza a bregar en mí es con mi alma, porque el salmista David, yo no sé si este salmo es muy conocido y yo lo he usado muchísimas veces, el que dice, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Pero porque el salmista David estaba diciendo, saca mi alma de la cárcel, porque el salmista David estaba siendo perseguido por sus enemigos y se esconde en una cueva. Se Ujú, esconde en un lugar oscuro donde no veía la luz del día porque se estaba escondiendo de sus enemigos. Entonces se mete él mismo en una cárcel y ujú, su alma estaba encarcelada. Y ahí es ujú, cuando él clama a Jehová y le dice, saca mi alma de la cárcel. Yo no puedo vivir de esta manera. Y es que en los momentos en que el alma está en la cárcel, viene que depresión, viene angustia, viene confusión, vienen miedos, vienen muchísimas emociones confundidas, alteradas, sentimientos de oscuridad. O sea, estamos en un lugar muy, muy oscuro.
Entonces, no tenemos que vivir de esa manera. En el libro La Metamorfosis, yo escribí algo que quiero leer. Quiero leer porque es algo que es una cotización del libro y yo creo que es muy importante compartirlo por estos medios en esta transmisión. Dice, el alma no puede nacer de nuevo. Porque el alma necesita ser ¿qué? Transformada, renovada y libertada. Un demonio o un espíritu maligno puede, escuche bien, puede residir en el alma, tanto como en una parte del cuerpo de un cristiano nacido de nuevo, debido a la práctica del pecado. Debido a la práctica del pecado, traumas no sanados, maldiciones generacionales o heridas no sanadas. A esto se le conoce como la opresión demoníaca, lo que mencioné ahorita. Muchas enfermedades habitan en el cuerpo porque es un espíritu de enfermedad. Porque como dijo Angélica, Angélica, dijiste ahorita algo muy cierto y es que el pecado abre puertas y da acceso legal a estos demonios de operar. Entonces, el salmista David en ese momento estaba pasando por este encarcelamiento, estaba su alma encarcelada. Ujú. Entonces, es un momento donde nosotros tenemos que autoanalizarnos y tomar una decisión. O me quedo encarcelado en ese lugar o salgo de ahí. Entonces, si se está abriendo la celda para que tú salgas, ¿por qué sigues ahí? Esto es algo que me pregunto todos los días. Está la oportunidad de la liberación. Es el pan de los hijos. Es algo que está disponible para todos nosotros. Entonces, ya que la tenemos, debemos cuidarla, debemos mantenerla en todo momento y no caer en esto de entrar a estas cárceles, porque muchas veces son hábitos, son malos hábitos que Ahí va a debemos entrar. cambiar por buenos hábitos. Ahí va a entrar porque ahorita trajiste un punto del pueblo de Israel y si vamos a la historia bíblica, dice Ujú. que hubo un momento en que ellos se quejaron y desearon regresar a Egipto. Exacto. Desearon regresar a donde estaban cautivos. Es como que, Ahora yo, hello. es como que, yes. Entonces tú dices, lo que pasa es, mire, y una vez yo escuché a mi papá decir algo así. Una vez yo recuerdo que él dijo es que yo estaba mejor adentro que afuera. Voy a decir por qué. Voy a decir por qué, porque lo mismo que acabas de decir. Porque estar afuera le iba a requerir romper los hábitos que lo llevaban allá adentro. Porque estaba afuera le iba a requerir esfuerzo. Porque estaba afuera le iba a requerir tiempo para renovarse, para buscar un trabajo, para quizás limpiar lo que es su carta de buena conducta en Puerto Rico. Entonces, las personas ya con la cerda abierta prefieren quedarse. ¿Por qué? Porque no están dispuestos o porque no tienen la valentía. Y esto es para alguien que me está escuchando. Hoy Wow. es el día de decir, yo pago el precio. Porque yo pago un precio, como bien lo dije en mi testimonio. Yo tuve que romper mi mentalidad, yo tuve que romper estructuras de crianza, yo tuve que sacudirme y decir, sobre mí se levanta una nueva generación. Tú estás trayendo este tema y me viene, wow, me viene todas mis vivencias de niña y de cuando yo escuché una vez a él decir, ay, prefiero regresar allá porque allá estaba mejor, porque también las personas se conforman con el Estado, Mm. se conforman con el Estado, aunque están así, prefieren estar cómodos que levantarse, parársele en el frente al mismo Satanás y decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, pelear y que retroceda. Se necesita valentía y hay personas que nos van a estar escuchando que hoy es el día de decidir ser valiente. Es que, como bien dijiste, hay que pagar un precio y mucha gente no está dispuesta a pagar ese precio. Prefieren quedarse cómodos en ese lugar, en esa cárcel, que salir. Porque sabes una cosa, Angélica, que cuando decidimos salir, hay un sacrificio que hacer. Hay un sacrificio porque ya no puedes hacer lo que haces en la cárcel, quizás quedarte en la celda todo el día, quizás estar haciendo nada todo el día, sino que ahora tienes que sacrificar. Ahora tienes que levantarte, salir allá afuera, tienes que enfrentar quizás los errores que cometiste, tienes que enfrentar el mundo, tienes que arreglar lo que dañaste, ¿ve? Entonces tienes que permitir que el Espíritu Santo comience a formar ese fundamento que fue dañado allá atrás. Entonces cuando sales de la cárcel y dices, decido ya salir de aquí, no quiero seguir viviendo igual, tienes que sacrificar. Tienes que negarte a ti mismo. O sea, hay cosas que uno, para serte honesta, no quieres hacer. Hay cosas que yo no quería hacer. Y una de esas cosas muy, muy
difíciles, yo pienso que es el perdón. Esto lo he hablado anteriormente, porque es algo fuerte, es algo que la persona comienza a pensar, espérate, pero ¿por qué yo tengo que perdonar si la que me ofendió fue esa persona? ¿Por qué yo tengo que dar el paso? Y volvemos a lo mismo, es que lo que pasa aquí, si tú quieres ser verdaderamente libre y salir de la cárcel, tú tienes que comenzar a dejar todo allá atrás. Hubo algo que Dios le dijo a Moisés claramente cuando Moisés estaba viendo la zarza ardiente. ¿Qué le dijo Dios? Quítate el calzado de tus pies, porque era algo que él traía de Egipto. Y entonces él tenía que removerse lo que traía de Egipto para poder ser libre completamente. Y Yes. esta cárcel, cuando te encarcela el alma, te priva de tu libertad completa en Dios. Entonces, hoy llegó el día de tu liberación. Hoy llegó el día de tu liberación. Entendemos que el alma está conectada con la mente. El alma, el intelecto, tu voluntad, las emociones, pero también está la mente. En la mente donde procesamos todos estos pensamientos que nos vienen a diario. Por eso es tan importante estar renovando nuestra mente a diario, porque somos bombardeados a diarios con diferentes pensamientos. Y quiero enfocarme en lo que es esta prisión, que tu mente está en prisión, donde tus pensamientos quizás hoy son positivos y mañana son negativos. Quizás hoy eres optimista y mañana te conviertes en un pesimista, Ujú, porque son pensamientos, miles y miles de pensamientos que nosotros estamos procesando a diario. Entonces, ujú. la mente es donde estos pensamientos se llevan a cabo y empezamos entonces a tener estas conductas. Porque tú Yes. piensas algo, entonces tú lo analizas y tú de ese análisis que tú acabas de hacer en tu mente es como tu conducta va a ser, es como tú vas a reaccionar. Entonces, si todavía tenemos estas conductas viejas y estas costumbres viejas, no podemos darle libertad a la mente. Y sabes que en una ocasión, Angélica, cuando vamos al Nuevo Testamento, hay una historia relatada donde está Simón el Mago. Y este Simón el Mago, él estuvo detrás de Felipe. Entonces Felipe llegó hasta bautizarlo. Mira esto, Ujú. él llega hasta bautizarlo y él se convierte como quien dice en discípulo de Felipe. Pedro tenía el discernimiento del Espíritu Santo y Pedro comienza a ver algunas costumbres que estaban fuera de orden en este hombre y lo reprendió y le dijo, tú sabes una cosa, que tú tienes maldad en tu corazón. Estaba hablándole de la mente, tú tienes una maldad, o sea, parece que era que él estaba como que intencionalmente maquinando en su mente. Entonces el Espíritu Santo le revela esto a Pedro y Pedro lo reprende. En Hechos 9:24, ahí usted lo puede leer, no lo voy a leer porque son muchos versículos y me va a tomar más tiempo. Pero cuando hay gente con estas costumbres viejas, que el Simón el Mago tenía un espíritu de adivinación, Ujú. por eso fue que Pedro lo reprendió. Y él quería aparentar. Yo fui cambiado porque me bautizó Felipe y estoy caminando ahora, criatura nueva, he cambiado. Y no, realmente él estaba viviendo de apariencia. Y así hay muchas personas viviendo de apariencia, que están en una cárcel, están en prisión en su mente, pero quieren aparentar que no lo están. Entonces, cuando tú no aceptas tu condición y donde tú estás, tú no puedes salir porque hay una resistencia que te está aguantando. Puede ser que haya acontecido esta liberación anteriormente en tu vida, pero al abrir puertas, al permitir que esto entrara nuevamente, acuérdate que ahora es mayor. Y quería traer algo relativo aquí, Angélica, y es que en la mente, como estamos procesando todo esto, muchas veces nosotros estamos procesando depresión, ansiedad, estamos encerrados, aislados y no nos damos cuenta y muchas veces hay personas que llegan a cometer hasta suicidios y llegan a quitarse la vida porque están luchando contra esto en su mente. Yo quiero que tú compartas con nosotros tu testimonio. Estábamos hablando fuera de cámara y me estabas contando que durante tu embarazo tú sufriste depresión o fue después del embarazo. Después. Después del embarazo sufriste depresión. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Sí, en el caso mío, cuando yo tuve a Isabela, esa es la tercera, hablé la vez pasada en el testimonio que tengo tres, tengo la de 21, el de 15 y la de 6. Quiero recalcar algo de la mente aquí, y es que hay personas que están en esa prisión de mente, pero es porque les cuesta reconocer
que hay algo que está mal y que necesitan ayuda. Porque muchas veces yo he estado hablando con personas y su mente está tan y tan estructurada en algo que pareciera que lo que yo siento ya es tan grave que no se lo puedo compartir a nadie, nadie de la iglesia me va a entender o a qué líder puedo ir. Entonces, hoy yo quiero que las personas que nos están escuchando, porque para mí es bien importante y era algo que el Espíritu me decía, recuerda que hay gente y hay personas que al escucharlas a ustedes van a reconocer y van a ser libres. Entonces, tú que nos estás escuchando, es bien importante que entiendas que sí, sí, la mente es una cárcel. Sí, hay sentimientos, hay momentos en los cuales ni tú mismo entiendes por qué estás ahí, pero necesitas reconocer que estás ahí. Y ese fue el caso mío. Cuando Isabela nace, como bien te estaba contando la vez pasada, con una condición extraña. Le llaman extraña porque es un niño de cada 1000 niños. Aparte de eso, ella nace con una condición la cual nunca en el vientre se me había dicho que venía. ¿Por qué? Porque es un birthmark. Entonces, cuando nace el niño, es que se dan cuenta que el niño nace con esta condición. ¿Y qué sucede? Yo había orado por 9 meses por este embarazo, había orado por un año completo antes de salir embarazada por esta niña y era la hija a la cual yo ya, con la autoridad de Cristo, en un matrimonio estable, nada de estar embarazada a los 14 años como conté la vez pasada, ¿verdad? Nada de estar embarazada en el mundo como conté la vez pasada. Es el embarazo que deseas, que buscas, que oras, que te preparas. Y entonces no es algo que te preparas desde el vientre. Y ahí ella nace y yo no me di cuenta. Yo reconozco que yo sí sabía que lloraba todos los días. Era bien difícil porque en el caso, ¿verdad?, de Isabela, ella podía presentar unas condiciones a las cuales yo tenía que estar pendiente. Por ejemplo, el neurólogo me decía, cuando la estés lactando, tienes que estar mirando que la niña no mire los ojos, que no se quede con los ojos tiesos, porque eso es una convulsión. Para la Mm. gloria del Señor, Isabela nunca ha convulsado, pero estás como mamá lactando a tu hija. En ese proceso, plus, yo tuve una mala práctica también, en la cual a mí me dejaron ciega, que creo que te había contado. Y si no, pues te estás enterando. Me dejaron ciega por 24 horas. Entonces, estás sufriendo o pasando el dolor del proceso de que tienes que estar en neurólogos, en oftalmólogos, que no sabes cuál es la condición real de tu hija. Yo soy enfermera y nunca había visto eso. So, estás aprendiendo de eso, estás viendo a una familia que te está observando a ti. Tú lloras en la bañera, tú te escondes para llorar, tú lloras mientras lactas, tú lloras porque a la misma vez te entristece. Jesucristo se entristeció antes de que lo entregaran. Y es normal que nuestros sentimientos salgan en procesos en los cuales nos sentimos confundidos. Yo me sentía confundida. Yo le pedí al Señor, Señor, muéstrame. Espíritu Santo, háblame. ¿Cuál ha sido la razón? Y ahí es cuando yo decido buscar ayuda profesional, porque yo también tenía esa mentalidad de que yo no necesitaba ayuda, de que con Cristo yo todo lo puedo, que es cierto, pero hay cosas que se necesitan y se requieren ayuda. Y yo estaba en negación porque se me había traído esa estructura de que no, esas personas no son buenas, eso no está bien, eso tú reprendes al diablo y ya tú quedas libre. Sí, hay cosas que reprendiendo quedamos libres, pero hay cosas que tenemos que trabajarlas. Y yo tuve que aceptar que yo necesitaba ayuda por medio de una amiga a la cual amo mucho, me trae a colación este psicólogo cristiano que me ayudó un montón en mi proceso, que me ayudó un montón en esa confusión y entender que al final todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y hay cosas que no van a ser fácil, pero se necesita aceptarlo. Lo primero en la mente es aceptar. Estoy pasando por esto, estoy llorando todos los días, está dando ansiedad por ser, me siento confundida, necesito aceptarlo y entonces necesito sacudirme y levantarme, porque a mí me gustaría, ¿verdad? Que tú también me cuentes cómo fue ese proceso y nos cuentes a nosotros cómo fue ese proceso en el cual tú en la cama un día dijiste, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué yo sigo aquí? Y te levantaste, porque yo siento que hay mujeres que nos están escuchando y que nos van a escuchar, Vilmari, que van a decir hasta hoy, hasta hoy. Si Dios lo hizo con ellas, lo puede hacer conmigo, que se van a identificar de que, mira, no soy yo, no es que estoy endemoniada simplemente.
¿verdad? Porque hay cosas que no son que estás atada, es que es algo en lo Ujú. cual tú te entristece por tu proceso, caes en lo que es la depresión. Así que cuéntame tú, cuéntame. Sí, es muy cierto lo que acabas de mencionar, que hay personas que no es que están endemoniadas, es que son traumas que deben ser sanados. Sanados. Fueron emociones que no fueron correctamente procesadas, entonces se quedan dentro de ti y pueden causar una enfermedad. Traumas, heridas abiertas, sangrantes. Bueno, a la edad de 11 años yo tuve un suceso en mi vida muy fuerte en donde caigo en una depresión a esa edad, imagínate, yo no sabía que yo estaba en depresión, pero yo lo que sentía era una oscuridad. Yo recuerdo que no me quería vestir bien, no quería ir a la iglesia, no quería ir a la escuela, me peinaba como me sentía, me vestía como me sentía, porque estaba en depresión. Y esto, obviamente, en ese tiempo no supe procesarlo, era una niña, y no supe cómo hacer para poder salir de ahí. Lo único que recuerdo claramente es que me enfoqué o quizás tomé la música como mi refugio. O sea, me refugié en la música, me refugié en la palabra de Dios. Y recuerdo muy poco de esta etapa de mi vida, porque fue algo que me traumó, fue algo que me marcó. Pasaron los años y recuerdo que comencé a poner paredes. Cuando hablo de paredes, hablo de fortalezas en la mente, porque estamos hablando de la mente todavía. Y estas fortalezas fueron empujando a personas de mi vida. O sea, yo comencé a actuar rebeldemente. Yo no quería, ¿sabes? No, no era que no quería, era que no podía confiar en nadie. Entonces me crié siendo una persona, una muchacha que amaba a Dios con todo su corazón. Mi vida giraba alrededor de todo lo que tenía que ver con Dios y las cosas de Dios, la palabra, la enseñanza bíblica. O sea, me sentía muy apasionada por las cosas de Dios, pero habían ciertos comportamientos que yo no entendía. Y uno de estos comportamientos era el coraje, la ira, la baja autoestima. Y era una persona muy insegura en cierta forma, pero no sabía lo que estaba sucediendo en mi vida. Comienzo a orar y yo, Señor, hay algo, Padre, hay algo que me molesta, hay algo que yo no entiendo. Muchas veces pasamos por oración, ¿verdad? Al altar y pasamos para que oren por nosotros y nos sentimos bien en ese momento, pero ¿qué pasa? Que a la vez de unos días, pasan unos cuantos días y tú vuelves a lo mismo, a sentir lo mismo, porque es que sigues en esa cárcel, no has sido libre, no has restituido tu libertad completa. Yes. Solamente tienes una libertad condicional que solamente dura unos 3 o 4 días máximo. Entonces esto seguía aconteciendo y pasaban los años. Yo decía, es que es algo que yo no entiendo porque yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo porque fue la verdad. Y es que a mí nunca se me enseñó lo que era la liberación como tal. No te estoy hablando de una liberación superficial. Te estoy hablando de algo donde tú entregas todo tu ser, donde tú te niegas a tu carne y tú dices, Dios mío, necesito que me libertes, que me saques de este cautiverio, como dijo Yes. Angélica, aceptar, reconocer, ¿verdad? Que hay un problema. Cuando quedo embarazada de mi segundo embarazo, yo paso por lo que es depresión antes de dar la luz a mi bebé y luego posparto, depresión posparto. ¿Qué hace la depresión en tu vida? En mi caso, yo no podía dormir, yo lloraba todos los días, yo sentía como que me iba a morir, yo sentía que me faltaba el aire, yo oraba, yo escuchaba música cristiana, yo leía la Biblia, lloraba todas las noches y le preguntaba a Dios por qué estoy pasando por esto. Y es que no entendía en la situación tan grave que yo estaba. Estaba literalmente en una cárcel y no entendía el por qué estaba ahí. Luego de esto comienzo a nuevamente como que a tapar la depresión y esta vez fue con el trabajo. Creo que el nene tenía unos 5 meses porque fue mi segundo embarazo, fue mi niño y él tenía 5 meses, recuerdo, y yo decido volver a trabajar. Y me refugio en el trabajo. Pues eso se quedó ahí. Yo seguía como tapando y tapando y tapando hasta que llega el momento que yo digo, espérate, aquí esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así porque siento que hay algo que me está robando la libertad, me está robando la paz, me está robando todo lo que Cristo pagó para que yo viviera una vida en abundancia. Entonces
pasaron años, no te estoy hablando de meses ni de días, estamos hablando aquí de años. Pasaron muchísimos años antes de que yo entendiera qué era lo que había pasado y acontecido. Como te expliqué ahorita, cuando no procesamos estas emociones o estos traumas de la manera correcta, se quedan en nuestro cuerpo y en mi caso me causó una enfermedad autoinmune. Y luego de eso seguí tratando de buscar respuestas porque tenía muchísimas preguntas. Entonces, yo creo, Angélica, que lo más poderoso que nosotros tenemos hoy día es gente valiente, así como tú y como yo, que nos paramos detrás de cámara para compartir con el mundo de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, de la liberación que Dios ha hecho en nuestra vida, de nuestros testimonios, de nuestros traumas, lo que aconteció, nuestros procesos, enfrentando, porque como ya fuimos libres de esto, tenemos ahora un testimonio de vida para compartirlo con ustedes que nos están mirando, para decirte que no tienes que vivir de esa manera para toda una vida, sino que hay un propósito por el cual tú estás aquí presente en este mundo y ese propósito de vida, Dios quiere que se cumpla en tu vida, pero queda de ti qué vas a hacer, porque como te dije, como es en la mente, es una lucha constante. Ujú. Entonces, ¿qué viene en la mente? Viene la culpa, que me siento de esta manera, ¿por qué me siento culpable? ¿Por qué me siento de esta manera? Viene la depresión, te ataca la ansiedad y todas estas luchas, ¿verdad? Que pasamos a diario, a diario. Y no es que se van para siempre, Angélica. Yo de verdad que quiero enfocarme en esto también, porque acuérdate que va a tratar de entrar nuevamente. Por eso es que seguimos enfocándonos Ujú. y reiterando que debemos mantener la liberación y cuidarla, cuidar esa liberación. Hablaste un poquito del suicidio. Quiero solamente tomar 2 o 3 minutos para hablar del suicidio, porque esto también acontece y es una batalla mental. Yo recuerdo que cuando yo era niña y estaba pasando por esta depresión, le pregunté a Dios, ¿para qué yo nací? ¿Para qué tú me trajiste a este mundo? Para vivir de esta manera. Yo lloraba todas las noches. De igual manera, era como que se volvía a repetir la misma historia que se repitió cuando era niña, cuando ya tenía una edad adulta. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te comienza a poner todos estos pensamientos en tu mente, tú no sirves, tú no vales, tú no tienes que estar en este mundo y comienza la batalla espiritual. Y ahí entra lo que es el suicidio. Señor, llévame, llévame, llévame contigo. ¿Tú sabes quién sufrió esto, Angélica? Elías. Ujú. El profeta Elías. Háblame un poquito de tu experiencia con lo que fue esta batalla del suicidio. Sí, como bien les había contado la vez pasada en mi testimonio, yo me intenté suicidar a los 11 años, pero ya ahí, en esa ocasión, en esa depresión, yo le llamo depresión, pero fueron muy distintas. En esta ocasión yo caigo en una depresión por todo lo que no entiendo, por la confusión, y a los 11 años yo caigo en una depresión por ese intento de violación que creo que les conté en mi testimonio pasado. Y ahí yo caigo en lo que es la vergüenza. Y ahí yo caigo en que todo el mundo me está diciendo que yo estoy mintiendo. Entonces, en ese momento yo no conocía a Cristo porque yo, como bien conté, vengo de otra religión. No fui criada en el Evangelio. Entonces, cuando yo intento suicidarme, es eso mismo. El enemigo, recuerden algo, y es bien importante que tengamos esto bien claro. ¿Qué dice la palabra? Que Satanás vino a qué? A matar, hurtar y destruir. Y la liberación no es solamente echar fuera un demonio, la liberación es sanidad, que también lo dijimos la vez pasada. Ujú. Eso es la liberación. Yo no echo el demonio fuera por hacer un espectáculo. Yo echo el demonio fuera porque yo quiero que esa persona sea libre y sea sana de lo que lo está atando. Porque cuando estamos enfermos no nos podemos mover. Es como cuando Jesucristo va a donde la suegra de Pedro, si no me equivoco, era la que estaba en la cama. Ujú. No podía servirles porque tenía fiebre. ¿Y qué hace la fiebre? ¿Y por qué viene la fiebre? La fiebre muchas veces puede venir de una infección, algo está mal en el cuerpo, algún virus. Y la primera reacción, ¿cuál es uno de los primeros síntomas de todos estos virus? Fiebre. ¿Y qué hace la fiebre? Puede dar escalofrío. Luego de la fiebre viene el dolor de cuerpo. Entonces, cuando tú estás enferma, tú no puedes moverte, tú no puedes servir, tú no puedes ejecutar, tú no puedes fluir en el llamado. La depresión es así. La depresión es como una fiebre, es Mm. algo que te obstruye de tu caminar en el llamado, de tu fluir, de tu servir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en depresión dejamos de comer, no tenemos hambre, no queremos levantarnos de la cama, como cuando tenemos fiebre, ¿ven?
Cuando estamos en depresión, estamos todo el tiempo con esa batalla espiritual constante. ¿Y qué quiere Satanás? Que no se cumpla el propósito en ti. Eso que te va a decir, no sirves, mátate, ¿ves? Y es Ujú. bien importante que entendamos que por eso aquí estamos hoy para decirte, simplemente no es expulsar un demonio, es también trabajar tu sanidad. Y en mi caso, que yo sí ejecuté lo que fue el intento de suicidio, verdaderamente, wow, yo a veces digo, Señor Jesús, Dios Santo, tú no piensas, tú lo que quieres es simplemente desaparecer, porque es Ujú. tan y tan fuerte, es tan y tan fuerte que tú lo que quieres es simplemente desaparecer porque no sabes cómo seguir enfrentando lo que te está pasando. Y ahí es cuando vengo y recalco, no solamente es ser libre de algo, sino también buscar ayuda. Así que es bien importante que tengamos eso bien presente. Gracias por compartir eso, porque yo sé que hay gente que quizás están luchando con este espíritu, un espíritu de suicidio que quiere acabar con tu vida, porque quiere acabar el propósito que Dios ha destinado para ti. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que sales de esa cárcel de suicidio, la cárcel de culpabilidad. Quizás te estás culpando por algo que pasó en tu vida, por algo que tú quizás eres responsable. Y hoy Dios quiere que tú seas libre de esa culpa de igual manera. Dios quiere que salgas de esa cárcel. Sabes que también hay otra cárcel, Angélica, que es muy poderosa y es la cárcel de la codependencia. Cuando tú estás dependiendo de otras personas, cuando tú dependes de su aprobación o cuando tú dependes de su cuidado o cuando estás constantemente dependiendo de que esta persona tenga el control de tu libertad o de tu bienestar. Esto es algo que también te lleva a una cárcel, porque estás dándole y cediéndole el control a una persona de tu vida. Yes. Entonces, quiero también traer esto porque es muy fácil echar culpa, es muy fácil poner a otra persona como responsable de lo que te está pasando a ti hoy día. Pero hoy lo que Dios quiere es que tú entiendas que para poder ser libre hay que soltar. Y para poder soltar, hay que soltar todo, no simplemente un 5% ni un 10%. En una ocasión yo vi un dibujo que me llamó mucho la atención y este dibujo está constantemente presente en mi mente y pienso en este dibujo porque era Jesús, habían dibujado a Jesús y Jesús tenía un regalo en la parte de atrás de su mano. Y él le estaba dando la mano a una niña y la niña tenía un osito en la mano de ella, pero que tenía las dos manos ocupadas. Entonces Jesús le hace así con la mano para que ella le dé el osito que tiene, porque él tiene un osote, tiene uno mucho más grande que el que ella tiene, pero ella tiene que soltar el que tenía para poder tener la libertad de coger, o sea, de agarrar esposo que era mucho más grande y ella iba a necesitar sus dos manos. Entonces Dios hoy quiere que tú le entregues lo que tienes en tu mano, lo que has estado cargando por tanto tiempo para que Él te pueda entregar lo que Él tiene para ti y para que puedas salir de esa cárcel y que tu dependencia esté en Él y no ni en ti ni en los hombres, sino en Él. Yo pienso que eso es algo muy importante también hablar de esto, Angélica. Yo no sé si en tus procesos de liberación, tú le echaste la culpa quizás a tu papá, o quizás a tu mamá, o quizás a otras personas de lo que te estaba aconteciendo o de lo que estabas viviendo. No sé si quieres hablar un poquito de eso. Bueno, en mi proceso, fíjate, en el ámbito de lo que es la crianza, no tanto, pero cuando yo me junto con el papá de mi niña, Ujú, ¿verdad? Que yo estuve con ese varón desde que tengo 13 años, que fue cuando me fui de mi casa, que creo que lo conté. Hay ujú. algo bien importante que hablaste y es la codependencia, y en la codependencia se crean ligaduras almáticas, ¿ves? Y Ujú. tienes hoy que renunciar, tienes que soltarlo, tienes que soltarla, tienes que soltar lo que sea que te está ligando almáticamente a eso, a lo cual, como bien acabas de decir, constantemente estás buscando aprobación, inclusive cuando lo que hace es que te lastima. Exacto. Y yo recuerdo que cuando yo salí de esa relación, yo descubro luego, ¿verdad? Mientras voy ya sanando, reconozco a Cristo como mi Salvador, me caso con mi esposo y comienzo a repetir, porque como está en nosotras, Ujú. sales de uno, pero entonces con otro buscas aprobación, con otro. No. Entonces
ahí yo comienzo y digo, no, espérate, yo no quiero volver a repetir la misma historia. Yo quiero tener un matrimonio sano, yo quiero tener una familia sana. Y es bien importante que entendamos eso porque muchas veces hay personas que me dicen, es que yo lo quiero soltar, yo la quiero soltar, pero no puedo. Tienes que renunciar y quitarle toda legalidad espiritual a esa ligadura almática. ¿Por qué? Porque hasta científicamente, estaba yo escuchando a una española que es cristiana, amo, porque ella es científico, pero se Ujú, volvió a Cristo hace yo creo que unos 4 años. Y ella dice que nosotros los seres humanos, o sea, somos codificación. Ella habla, ¿verdad?, de cómo Dios crea al humano, que así ujú, mismo es. Mi hija tiene una condición por un mutismo, una mutación genética. Entonces, dice cómo las personas se ligan, o sea, nos ligamos, no estamos ahora mismo con el que estamos, pero traemos al que teníamos en el pasado y esas ligaduras almáticas. Y hay personas que están encarceladas en eso también. ¿Por qué? Porque cargan con un espíritu de rechazo. mm, Porque cuando tú tienes un espíritu de rechazo, cuando tú constantemente no sabes decir que no, estás buscando aprobaciones, ujú. entonces, hay personas que me han dicho, es que no sé lo que es, pues hoy yo te lo estoy diciendo, espíritu de rechazo. Hoy vas a renunciar a todo espíritu de rechazo en el nombre de Cristo y lo echas fuera. Y cuando yo descubro que eso era lo que yo también cargaba, el espíritu de rechazo desde niña, porque no tengo un papá, porque luego me pasó lo que me pasó y todo el mundo me rechazó y salí embarazada a los 14 años y nadie quería los hijos conmigo y vivía rechazada y vivía todo el tiempo señalada. Ahí es que yo descubro y digo, ok, es que esto de querer buscar la aprobación de los demás es por causa de esto. Así que hoy le acabamos de decir a las personas, vas a cancelar, vas a reprender y vas a renunciar a todo espíritu de rechazo para que esas ligaduras almáticas que no te dejan soltar, hoy tú abras tus manos, sueltes y puedas entonces recibir lo que el Padre tiene para ti. Eso es así, amén. Mencionaste algo que me llama la atención, Angélica, es que estas cárceles son tan fuertes que la persona tiende a querer estar en ese lugar. O sea, Ujú. estamos aquí dejándote saber cuál es la diferencia entre una cárcel espiritual y entre un cautiverio. Cuando es un cautiverio, la persona quiere ser libre y entrega todo y dice, yo quiero ser libre, yo no quiero estar más atado a este enemigo que me está haciendo la vida imposible, que me da latigazos, que no me deja vivir, que no me deja libre, que me está privando de mi libertad. Y comenzamos a renunciar y a cerrar puertas. Pero cuando estamos hablando de cárceles, es muchas veces el orgullo, ese orgullo que no nos deja entender, estoy en una cárcel, ¿qué me pasó? ¿Por qué caí aquí en esta cárcel? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sabes? Porque no quiero aceptar que tengo un problema, porque no quiero aceptar que solamente con aceptar salir de ahí, de esa cárcel, puedo ser libre. Aquí es algo muy importante y es que no siempre, como estamos diciendo, va a ser una opresión demoníaca. No siempre va a ser una influencia. No siempre la persona va a estar posesionada por un demonio. Veces son decisiones que tenemos que tomar para poder salir del lugar de estancamiento donde nosotros mismos nos hemos colocado. Por ejemplo, como tú estás diciendo, Angélica, la aprobación de las personas. Pero por qué yo tengo la necesidad de tener que ser aprobada por alguien cuando soy hija del Rey de Reyes, cuando soy hija del Creador de todo, que me hizo a su imagen y semejanza, cuando la palabra de Dios me está diciendo que yo no soy cualquier cosa, ¿ves? Que soy llamada a ser pueblo de Él, al sacerdocio. Soy cabeza y no cola. ¿Ves? Estamos por la palabra trayendo luz a nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, porque es que es la espada, es con lo que vamos a estar cortándole la cabeza a estas serpientes y a estos gigantes que se levantan para mantenernos en una cárcel. Acuérdate que nosotros lo que portamos es de parte de Dios y cuando las tinieblas saben que somos una amenaza para el mundo de las tinieblas, entonces con todo ellos se van a lanzar. Hay algo muy claro aquí, muy poderoso, y es que las tinieblas saben que tienen que trabajar en unidad, porque el mismo diablo sabe que un reino dividido no prevalece, ¿verdad? Entonces, Exacto. cuando nosotros ponemos esto en práctica como pueblo de Dios y comenzamos a ver a las personas de otra manera, entonces no vamos a tener que necesitar aprobación de nadie, porque es que tú sabes, Angélica, que lo que tú cargas
es complemento para mí y lo que yo Yeah. cargo es complemento para ti. Entonces, no debe haber una competencia, no Tremendo. debemos sentirnos afectados por nuestro hermano, por nuestro Ujú, prójimo. ujú. Estamos estamos, estamos llamados a hacer quizás algo diferente, todos para un mismo reino, para el reino de Dios. Cuando entendemos esto, entonces procesamos, espérate, yo no necesito aprobación aquí. Yo lo que necesito es unirme con Angélica. Y Yes. entonces en la unión está la fuerza, ¿verdad? Unirnos y compartir de lo que hemos recibido para Yes. ayudar a otros y para levantar a otros y para libertar a otros. Y de eso se trata. Entonces, Angélica, ¿cómo podemos nosotros salir de estas cárceles y mantener esa libertad? Mantener esa libertad, tú sabes Yo que creo que ya lo habíamos dicho todo, pero voy a ir así mismo como bien acabas de decir por la palabra. Dice ujú, Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable o agradable y perfecto. O sea, la renovación de nuestra mente constantemente. Rodearte de relaciones sanas, saludables y congregarnos, como bien acabas de decir. Dice la palabra, ¿verdad? Que somos un cuerpo. ujú, Yo soy mano, tú eres dedo, el otro es uñas, el otro es pie, pero somos un cuerpo. Y es importante, ¿verdad? Que para mantener lo que es la liberación, nosotros estemos rodeados, saludables y congregándonos. ¿Por qué? Porque como bien acabamos de decir, la liberación no solamente es expulsar un demonio, es caminar y sanar. ¿Y cómo yo puedo sanar? Lo más probable, ficando con tu testimonio y tú me das tus herramientas. ujú, No nacimos a ser llaneros solitarios y caminar solos por la vida. ujú. El Señor nos ha dado un cuerpo, hermanos en la fe, la cual quizás ya pasaron por lo mismo que tú pasaste y estamos aquí para escucharte, para instruirte, para empujarte y llevarte también al propósito. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Tú y yo y las hermanas que se unan a nosotros, ¿vamos a qué? A expandir el reino. Somos llamados a caminar en libertad y a caminar en autoridad, expandiendo el reino de Dios. Otra forma de tú mantener tu liberación para mí es bien importante y es reconocer las señales de retroceso. Cuéntame, cuéntame eso. Esto es bien importante y a mí me ha pasado porque bien lo acabas de decir. No es que nosotros estamos ajenas a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. No somos perfectas, somos humanos igual que tú. Y también, ¿ven? Y todo el tiempo estamos en esa lucha. Uno es morir al yo. Mm, Todos los días tenemos que morir al yo. Yo muero a mi autosuficiencia, yo muero a mi voluntad, yo muero a mi plan. La palabra del Señor dice que pongamos todos en las manos del Señor y Él enderezará nuestras veredas, nuestros caminos. La palabra dice que no se sabia en tu propia opinión. ¿Y sabes qué hace Satanás muchas veces para hacernos retroceder? Es bien suculoso, mm, así como que "shh". Y no te ujú. das cuenta que Dios te estaba diciendo, esa no era la decisión y la tomaste. Y tomaste una decisión que lo que hizo fue que abrió una puerta y en vez de bendecirte te puede maldecir. Y esto es hasta en lo económico. Esto es hasta con las amistades, con las personas que traemos a nuestro hogar. Esto es hasta con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Las personas piensan, ay, Angélica, tú eres tan exagerada. Esa música no me va a hacer retroceder. O esa música te puede hacer Cuidado. retroceder. Ten cuidado, ten cuidado. Entonces es bien importante, como bien escribí aquí en mis notas, es importante no ignorar esto y obedecer a Dios porque la desobediencia abre puertas. Dice la palabra también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Por eso es tan importante nosotros tener a alguien con lo cual nosotros podamos, cuando sentimos que estamos en retroceso, hablar. Mm, No te quedes callado. ujú. Porque eso es una trampa del enemigo y especialmente como lo dijiste ahorita, el orgullo. Pero si tú eres salmista, si tú eres pianista, si tú eres evangelista, si tú eres profeta, como tú le vas a decir? No, tú tienes que mantener la careta de perfección y eso puede hacer que retrocedas. ¿Ve? Y esto lo estamos hablando porque para todo el mundo, porque realmente esto es para el que está en el altar como el que está sentado. Porque es bien importante que entendamos que cualquiera puede caer y tenemos que guardarnos del retroceso. Otro bien importante para mí es mantén tu autoridad espiritual activa. Yo escribí eso así porque fue bien importante para mí y lo puse así. Las maldiciones generacionales no solo las tuviste que enfrentar tú, sino que Satanás va a querer atacar a tus hijos, a tu descendencia. Mm, ¿Ok?
Es bien Ajá. importante que declaremos todo el tiempo la sangre de Cristo, la victoria en voz alta, que busquemos adorar y que sobre todo entendamos que nosotros estamos en una lucha constante, pero hemos sido llamados a caminar en autoridad. Amén. En autoridad. Entonces, otra cosa es, como bien hemos dicho, por eso dije, lo hemos dicho en todo el podcast, así que estoy resumiendo cómo mantener tu liberación. Uno, bien dije, guardar tus pensamientos, cuidado con los retrocesos, congregarte, tener personas a tu alrededor y reconocer que cargas tu identidad, no abrir puertas, quitar toda legalidad al enemigo y sobre todo saber qué es eso. Pablo tenía un aguijón en su carne. Ujú. O sea, pero ustedes saben que yo siempre le he dicho al Señor, Señor, porque nunca se menciona en la Biblia cuál era el aguijón de Pablo. Podemos nosotros decir o creer cuál era, pero tú reconoces y yo reconozco cuál es el mío. ¿Y sabes qué es? Ese aguijón, Dios no nos los quita para que nosotros entendamos que necesitamos de Él todos los días. Dios no nos Poderoso. va a quitar el aguijón para que entendamos que sin Él no somos nada. Así que para mantener tu liberación es entender que sin Dios no eres nada, que necesitas constantemente del Padre ir a su presencia, Mm. postrarte en su presencia, entrar en tu aposento, pagar el precio del ayuno, de la oración, de someter, de morir al yo, para que entonces el Espíritu se vivifique en ti. Qué poderoso. Sabes que también quiero añadir a lo que acabas de decir. Él nos dio llaves. Cuando digo él, estoy hablando de Jesús. Quiero rapidito leer en Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escucha bien, dice que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice claramente, solo a los que habían creído en él, Jesús le dijo estas palabras. ¿Y qué tenían que hacer? Permanecer en la palabra y también ser verdaderamente sus discípulos. Entonces Jesús le está dando las llaves a los discípulos para ser libres y para mantener esa libertad. Entonces es importante entender qué significa permanecer. Es mantenerte en el mismo lugar, estado o calidad, no importando lo que pase a tu alrededor, no importando los vientos que vengan, no importando los procesos que tengas que enfrentar, no importando quién se levante en tu contra, no importando lo que esté más al frente de ti, es que tienes que quedarte en lo que has creído, permaneciendo. Cuando hablamos de esta palabra permanecer, yo también ligo lo que es el obedecer, porque cuando tú estás obedeciendo lo que ya te fue revelado por medio de la visión del Espíritu Santo, es como que tú caes en cuenta y dices, espérate, ¿qué yo estoy haciendo? Te analizas rápidamente. Hubo algo que pasó antes de que Jesús fuera llevado a la cruz y fue que Jesús experimenta por un momento la ansiedad. Y en ese momento él dice las palabras, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que rápidamente recapacita y dice, espérate, que no se haga mi voluntad, porque no quiero dejarme llevar por mis emociones. Yo quiero permanecer en ti. Entonces, cuando estamos hablando de permanencia, estamos hablando de retenernos en el mismo lugar. Y eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. No tan solamente es creer en mí, es permanecer en mi palabra. Y tú lo dijiste claramente, no voy a añadirle más nada porque ya yo creo que esto ha estado muy claro. También quiero añadir que debemos caminar en esa autoridad y legalidad. Ya he hablado de esto anteriormente. Usted puede ir a otros podcasts que tenemos también hablando sobre el tema de principios de reino, sobre lo que es caminar en legalidad y en autoridad. Y yo creo que este podcast, este episodio que hemos hablado en el día de hoy, que hemos traído en el día de hoy para todos ustedes, es para posicionarlos a ustedes en la posición donde Jesucristo los posicionó. Aleluya. Entonces, no quedarte en una posición baja donde estás metido en una cárcel en el día de hoy, sino salir de esa cárcel, porque se te han dado las llaves para abrir esa celda, que tú puedas salir de esa celda y decir, hasta hoy llegó mi encerramiento en esta cárcel, yo decido salir de aquí, tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar, porque ahora vas a enfrentar procesos fuertes donde sí es necesario
Es necesario porque es como que cuando el oro es refinado, lo ponen en el horno para que sea refinado, lo sacan, le meten martillazos. Yo hablaba con mi esposo de esto los otros días y él me decía, tú sabes el proceso tan fuerte que pasa el oro, y es que lo sacan del horno, lo martillan, le dan forma, lo vuelven y lo meten en el horno, lo sacan otra vez. Y esto es un proceso, esto no es fácil, esto no Ujú. es un día, esto toma tiempo, pero lo importante es permanecer en él, en su palabra, en sus principios, y tú vas a ver como cada día te vas a enamorar más de él y apasionar más por estar más en su presencia. Entonces, con esto quiero cerrar en el día de hoy. Quiero agradecerte, Angélica, por estar conmigo nuevamente en este episodio, un episodio poderoso. A mí me encanta hablar de los temas sobrenaturales, los que me llevan a como a pensar más, como a buscar información, a navegar, mejor dicho, a nadar en esas profundidades de nuestro Padre y en esos misterios bíblicos. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos, quizás, no sé si quieres hacer una oración por las personas que nos están viendo. Yes. Me gustó mucho lo que dijiste de los procesos en los cuales te vas a enfrentar, tú que nos vas a estar viendo, pero sabes que esos procesos van a crear en ti una fe inquebrantable, que como bien dijo Vilmari, no importa lo que suceda, no importa lo que venga, tú vas a permanecer, porque el proceso, eso es lo que hace, porque el proceso viene para que la gloria de Dios se manifieste, el proceso viene para que se exponga el poder del Padre, el cual nosotros le servimos. Así que Amén. vamos a orar para terminar con este podcast, creyendo y sabiendo que hoy ha sido una hora y un tiempo hermoso de liberación. En el nombre de Jesús. Padre Santo y Padre bueno, gracias Señor. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias por la oportunidad que tú nos permites de llegar, de que nuestra voz, de que nuestras voces sean escuchadas, Señor. Padre, yo oro por todo aquel o por toda aquella mujer o que al sonido de nuestra voz se encuentra en esta hora en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy sea el día de restitución. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy sea el día de sanidad completa. Ya fue libre, ahora va a ser sana y sano por completo en el nombre de Jesús. Para que como hija que es, para que como hijo que es, se levante en fe, se levante en autoridad, en el nombre de Jesús, y pueda caminar y pueda, como dice la palabra, erguíos, porque el Señor está, erguíos, porque el Señor está, aleluya, levanta la cabeza, vamos, levanta, camina con autoridad en el nombre de Jesús, vamos, fuiste llamado, fuiste llamada para ser libre, para que por medio de tu testimonio otros sean libres, para que podamos entablar y establecer el reino de los cielos en la tierra y el infierno tenga que retroceder. Así que yo oro por cada persona que va a escuchar este podcast, creyendo y sabiendo que hasta hoy fue el día de su prisión, que hasta hoy fue el día de estar encerrado o encerrada, que hasta hoy fue el día de estar en oscuridad, que sale, que camine, que con la autoridad de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, es enviado y hace aquello por lo cual tú lo has llamado, lo has creado y lo has formado para este tiempo. Que se despiertan, Señor, que ya no hay más ceguera espiritual y que todo aquello que un día salió retrocedes y a nosotros no vuelves, porque ahora no estamos simplemente decorados, estamos llenos del poder de la presencia y de la palabra del Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén, poderoso. Gracias por esa poderosa oración, Angélica. Quiero que antes que nos vayamos, recordarte que puedes visitarnos en nuestra página web que aparece en pantalla. No te olvides de compartir este episodio para edificar y bendecir a otras vidas. Y Angélica, quiero que nos cuentes, tú eres empresaria, yo quiero que tú nos cuentes del nombre de tu negocio en un minuto, porque ya se nos acabó el tiempo, el nombre del negocio y en dónde te pueden conseguir. Wow, qué lindo. Creo estas Esto lo haces piezas, tú. siempre yo lo hago. Yo hago este tipo de camisas, hago blazers, hago jackets con propósito, con un mensaje, porque como bien dije, hoy es el día en el cual vamos a caminar con autoridad y el mundo tiene que saber quiénes somos en el nombre de Jesús. Me pueden conseguir en las plataformas de Instagram o Facebook como The Bella Handmade, y también tenemos un ministerio de oración e intercesión que se llama Adonai. Aleluya, amén. Y yo voy a estar poniendo esa información en este link para que ustedes tengan acceso a esa información. Vayan y síganla. Ella tiene mensajes poderosos, es una intercesora, tiene el don profético de igual manera. De verdad,
Dios nos ha unido para este tiempo para impactar el mundo espiritual y para traer liberación por estos medios, sanidad, restauración y salvación, porque no tienes que seguir en la misma condición. Acuérdate de esto, hay liberación para ti. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y será hasta el próximo episodio. Muchas bendiciones.